Señor y Padre Celestial, te damos gracias, como cada domingo lo hacemos, porque nos permites venir a adorarte en comunidad, porque nos permites tener la suficiente conciencia de nuestra responsabilidad como para apartar de nuestro tiempo, a pesar de cualquier cansancio acumulado de la semana, Señor, para rendirte culto, porque sabemos que rindiendo culto a tu nombre, rindiendo servicios de adoración a tu nombre, Señor, nosotros no solo te glorificamos, sino que en medio de ellos somos edificados, por lo que te damos gracias por los distintos medios por los cuales nos impartes tu gracia, Señor, la congregación, la lectura de la palabra, la oración y, por supuesto, Señor, la exposición y escucha de tu palabra siendo predicada. Por lo que te pedimos que ahora que nos introducimos al momento del sermón, nos des corazones atentos, corazones reblandecidos por tu Espíritu Santo, para que escuchen con humildad aquello que tengas para decirnos, aún a pesar de mi imperfección, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a nuestros corazones, redarguya nuestras conciencias, edifique nuestra fe y fortalezca nuestro corazón en nuestras debilidades. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, continuamos con la serie de sermones en el Evangelio según San Juan. En el anterior sermón reflexionamos en torno al amor de Dios. El amor de Dios como causa de que Él decidiera enviar a su Hijo Cristo, como causa de que Él decidiera salvar a la humanidad. Y eso lo hicimos a través del texto conocido de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vimos que en esa declaración tan conocida que fue dicha por el Señor, se encerraban varias cosas relativas al amor. Por ejemplo, la intensidad del amor de Dios. Dice que de tal manera, y esa manera es tal que dio a su Hijo un sacrificio que entendemos por nuestro conocimiento y nuestra convicción acerca de la Trinidad, que significa que Dios se dio a sí mismo por la humanidad, que el Padre envió al Hijo, pero Dios, como ser único, se dio a sí mismo por la humanidad, para que todo aquel que en Él creyera tuviera vida eterna. Ahora, esto fue dicho en torno a un elemento que hemos venido estudiando ya por varios sermones, que es la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, que en cada detalle de su interacción, pues el Señor va de alguna forma ahondando en el misterio de su obra, en el misterio de la salvación al hombre. Este hombre, Nicodemo, como recordamos, se acercó a Jesús con una declaración simple, no le fue a preguntar nada, le fue a decir más bien que él estaba consciente de su ministerio, que estaba consciente de las cosas que estaba haciendo y que creía que Jesús venía de Dios, porque alguien que hiciera esas cosas tenía que venir de Dios. Es decir, él se le acerca más bien para darle algún tipo de felicitación, de decir yo apoyo tu misión. Pero el Señor tomó esa ocasión para llevar a Nicodemo y por supuesto a nosotros a la reflexión sobre sí mismo. Porque cuando Nicodemo expresó que realmente pensaba que Jesús venía de parte de Dios, la respuesta de Jesús no fue agradecerle o decir, bueno, qué perspicaz ha sido, como por ejemplo le dijo a Pedro. Recuerden cuando se le preguntó a los discípulos quién creían ellos que era él, y Pedro hace esa famosa declaración, el Hijo del Dios Altísimo. O sea, Pedro se le felicita, pero a Nicodemo no, porque el Señor se nos ha dicho en el capítulo 2, por ejemplo, que conoce los corazones, sabía que esta declaración de Nicodemo no expresaba una fe genuina que lo salvara, sino, bueno, un apoyo en las cosas que él conocía. Entonces, cuando Nicodemo viene a decirle, apoya tu ministerio, Jesús le dice esa frase que resulta extraña para Nicodemo, un extraño requisito para ver el reino, dice Jesús. Que aquel que quiera ver el reino tenía la necesidad de nacer de nuevo o nacer de lo alto, como hemos dicho. Ahora, es importante recordar que es a partir de esa idea del nuevo nacimiento que se desarrolla toda la conversación entre Nicodemo y el Señor, y que hemos desarrollado los sermones al respecto.
Porque el Señor, cuando habla del nuevo nacimiento, dado que no se entiende claramente por parte de Nicodemo, empieza de forma sencilla y con distintas analogías a explicarle de qué se trataba esto. De modo que incluso llega a dejar entrever el futuro del ministerio de Cristo, cuando se compara con la serpiente de bronce en el desierto. Él dice que es necesario que así como la serpiente de bronce fue elevada por Moisés, el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, desde esa idea del nuevo nacimiento es que se desarrolla toda la progresión de las palabras del Señor Jesús. Y podemos identificar en ellas cómo empezó a mostrarle a Nicodemo primero su condición. ¿Cuál es esta? Que no estaba en el reino. Nicodemo pensaba que estaba en el reino. Pero dado que el Señor le dice que para ver el reino es necesario nacer de nuevo, se deduce que le estaba diciendo a Nicodemo que él no estaba en condición de ver el reino, que necesitaba de ese requisito, de nacer de nuevo. Necesitaba ejercitar la verdadera fe. Y la verdadera fe supone el verdadero objeto de la fe, que recordamos, no es fe en la salvación mediante el esfuerzo de guardar los mandamientos. Esa no es la fe del creyente, sino que el objeto de la fe del creyente no descansa en ciertos ritos, en ciertas simulaciones continuas, en sacrificios, sino que el objeto de la fe del creyente cristiano descansa en la obra de Cristo, descansa en algo que está plenamente afuera de uno. No hay nada que uno pueda hacer, sino algo que está completamente afuera de uno. Y por eso se le dice esto a Nicodemo: es necesario que reestructures mentalmente todo lo que tú crees que te hace ser salvo, que nazcas de lo alto, o sea, que seas una cosa nueva, para que puedas ver el reino. Así como estás, no puedes ver el reino. De modo que el Señor Jesús mueve toda la atención de Nicodemo y de quienes estuvieran allí presentes y de nosotros, fuera del hombre y hacia Dios. Porque finalmente es Dios quien, por ese inmenso amor que pudimos reflexionar la semana pasada, envió a su Hijo para que nadie de los que creyeran en el Hijo se perdiera. Entonces esto vuelve al inicio del asunto. ¿Qué implica eso de perderse? De alguna manera, perderse tiene que ver, en el contexto de Juan, con algún tipo de ceguera, algún tipo de prohibición, de limitación, una cadena que ata los pies del hombre, como lo presenta aquí el Señor Jesús. Es decir, por un lado, aquellos que no creen no pueden ver el reino, porque necesitan nacer de nuevo. No entienden las cosas celestiales, también le dijo Jesús a Nicodemo. Apenas si entiendes las terrenales, ahora cómo te hablaré de las celestiales. Entonces ese es otro estado en el que está aquel que no ha creído. Les cuesta discernir incluso los ejemplos terrenales para acercarse a Dios. Y por eso, de aquel amor divino de Dios, según el cual dice el texto que de tal manera amó Dios al mundo, se brindó el nacimiento de lo alto. Es decir, cuando el Señor envía a Jesucristo, también envía la posibilidad de acceder a esa realidad que el Señor llama nacer de lo alto, nacer de nuevo, porque es en Cristo que nosotros podemos nacer de nuevo. Entonces, el Señor le explica a Nicodemo en esa corta declaración qué es aquello de que nos salva. Si el hombre no puede ver el reino, ¿por qué no puede? Esa realidad que nos impide a nosotros ver el reino es de la que el Señor vino a sacarnos, de la que el Señor vino a iluminarnos, si se quiere, para ir a tono con lo que veremos en un momento. La pregunta es que si Dios ama tan intensamente al mundo, ¿por qué algunos se pierden aún? Y esta explicación es la que se hace en el pasaje que estudiaremos hoy, que el Señor Jesucristo, como siempre, se vale del lenguaje terrenal, es decir, de analogías, de cosas que conocemos para poder explicarlo de mejor manera. Una analogía que, por cierto, el apóstol Juan, con su cuidadosa forma de escribir, ya venía asomando desde el principio del Evangelio, la analogía de la luz y la oscuridad. Y sobre ello reflexionaremos en el sermón de hoy, que se titula La luz y las tinieblas. Para esto les pido que, puestos de pie, veamos la última parte de la conversación del Señor Jesús con Nicodemo, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, 18 al 21. Juan 3, 18 al 21. Dice así: el que en él cree
no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado en el Hijo, ¿no? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pueden sentarse. Entonces, en esta porción se dice algo que va más allá de un discurso sobre los estados del hombre. Es decir, si está en tinieblas o si está en luz, en el sentido de que es incrédulo y es creyente. La forma en que usa el Señor para expresarse nos ayuda a reflexionar acerca de la experiencia de la salvación, es decir, de lo que se espera que el hombre en uno u otro estado, o sea, en las tinieblas o en la luz, experimente y por lo tanto puede identificar cómo está delante de Dios. Habla de la salvación y de la perdición en aspectos incluso psicológicos del alma, como veremos en un momento. El Señor aquí, como ya he dicho, presenta ya su último asunto. Aquí en el 21 ya termina la conversación con Nicodemo y pasa a otro tema del Evangelio. Y Él lo hace con esta analogía sencilla, que da en la analogía una noción del estado precario del hombre, es decir, una noción de oscuridad, de indefensión. Pero por otro lado también nos da una noción del amor que Él acababa de hablar, porque presenta al Señor como la solución ante el estado precario, ante la rebeldía del hombre, ante su maldad que estamos viendo en estos versos y que ahondaremos en un momento. Presenta que, sin embargo, a pesar de todas esas cosas, el Señor está allí, entre medio de esa oscuridad, accesible a quien quiera ir. Entonces, claramente esta conversación con Nicodemo no era solamente para Nicodemo. Aquí ya el Señor desde hace mucho tiempo dejó hablar directamente con Nicodemo y está universalizando la condición humana. Entonces esto describe a toda la humanidad, nos describe a nosotros antes de estar con Cristo, por supuesto. Por lo tanto, el primer punto que desarrollaré es el hombre en las tinieblas. El 19 y el 20 dicen: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, este primer elemento creo que es quizás el más relevante de la declaración completa del Señor en términos de comprensión. O sea, no es que la salvación no sea relevante, no es secundaria en lo que está diciendo, la salvación es importante, pero es relevante en torno al hombre que escucha la predicación. Es relevante en torno, por ejemplo, a Nicodemo que lo estaba escuchando. Porque la declaración esta especifica cuál es el estado del hombre. Y sabiendo el estado del hombre, es que el hombre puede tener necesidad o entiende que tiene necesidad de ir al Señor. Nicodemo vino sin entender eso. Nicodemo pensaba que estaba en el reino, que ya había visto el reino. El Señor dice: no, si quieres ver el reino es necesario que nazcas de nuevo. Y no sabía que era eso. Entonces, en términos de nuestro estudio de las Escrituras, que todo hombre que llega a toparse con las Escrituras y a verlas, es necesario que primero entienda este asunto. Sí, la salvación del Señor es grande, es más grande que cualquier pecado y cualquier maldad del hombre, es más grande que nuestra condenación, pero para el hombre que no piensa, que no sabe, que la necesita, no hace nada, no sirve de nada. Por lo tanto, es necesario que el hombre conozca su relación con las tinieblas, que el hombre conozca que está en tinieblas, que está donde está, para que sepa hacia dónde debe ir, que es, en las analogías que se utilizan, la luz. Entonces, este estado en el que está la humanidad sin Cristo, quiero decir, podemos llamarle justamente un estado de tinieblas. Es así como le llama el apóstol Juan incluso desde el inicio del Evangelio. Recuerden que la luz vino al mundo. Pero además, este concepto o este nombre de tinieblas para nominar al estado del hombre sin Cristo me parece una analogía que es
incluso bastante poderosa entre todas las analogías que se utilizan en el Evangelio para referir al hombre que no ha creído, porque nos llega a rememorar incluso la creación. Ustedes recordarán que en Génesis, cuando el Señor crea, en el primer paso de la creación, si la dividimos en pasos, recordamos que no había nada, ¿no? Dios existe antes de que cualquier cosa existiera, no había materia, no había absolutamente nada, solo Él. Entonces, cuando Él crea, lo primero que está de las cosas materiales, dice el autor que se describía como sin forma y vacío. Es decir, esa materia que estaba allí creada no tenía contenido, no tenía orden, y estaba, por cierto, oscura. Y aquello primero que le impuso Dios, antes de ordenar las cosas, antes de hacer, como dice el relato, que las aguas se movieran hacia arriba y quedara tierra seca y todo eso, lo primero que hace Dios con este desorden es que dice: hágase la luz, la ilumina para que pueda ser vista. Entonces, esta analogía con la luz y las tinieblas incluso rememora aquel momento inicial de la existencia. Nos lleva rápidamente a pensar en Dios como un Dios dador de orden, como un Dios perfeccionador, como un Dios que toma lo que está sin forma, lo que está vacío, sin contenido, y le da forma, y le da contenido, y lo llena de propósito. Entonces, si el hombre ha de ir a la luz, es claro concluir que es porque no la tiene, porque está en tinieblas. Y de hecho, en cierto punto, según lo que vemos en la declaración de Jesús, no solo está en tinieblas, sino que llega a percatarse de que lo está y llega a amar las tinieblas, que es lo que dice Jesús, que es la condenación. Llega a amar el estado, en algún punto cuando lo reconoce, llega a amar ese estado precario en el que está. Ahora, las tinieblas, como hemos venido reflexionando hasta ahora, se parecen, se analogan a como un lugar, una habitación oscura en los que estamos los seres humanos cuando no tenemos a Dios. De cierto modo, al estar en la oscuridad, nos da la imagen de estar indefensos, de no saber hacia dónde dirigirnos, de estar incapaces para razonar correctamente. Y también se refiere al estado interno, al estado moral del hombre, que por implicación llega a ser el estado jurídico. Es decir, el hombre en tinieblas no solo no se puede conducir de la mejor forma porque está en oscuridad, sino que además está frente a Dios en un estado de culpa, está condenado, está en un estado que requiere, que merece un castigo y no puede hacer nada al respecto. Esas son todas las ideas que podemos extraer de las tinieblas: la falta de orden, de propósito, de contenido, la imposibilidad de decidir bien sobre las cosas, el oscurecimiento de nuestra razón, el oscurecimiento de nuestros deseos. Entonces, nótese que dice el Señor Jesús: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Es decir, en el orden de las pasiones, de los deseos del hombre, el hombre frecuentemente juzga las cosas en función de estos deseos. En el orden de los deseos del hombre también hay tinieblas, hay oscuridad. Es decir, en lo que se pueden llamar en la filosofía de la moral los eventos premorales, el hombre también está oscurecido. El hombre, por ejemplo, le viene a su mente cosas que en principio no desearía. El mandamiento, por ejemplo, prohíbe codiciar, matar y todo esto. Y Jesús recuerda por allá en Mateo que aquel que piensa mal del otro, de su prójimo, de alguna forma se constituye quebrantando el mandamiento de no asesinar. Pero claramente, odiar y asesinar, o sea, de asesinar de hecho, no son la misma cosa. Es decir, yo puedo tener un inicial sentimiento de rabia contra mi hermano y una vez que veo que se halla en mi mente, apagar el fuego de mi rabia y retraerme de pecar contra Dios, guardar mi mente. Es decir, no dejar que mis acciones, mi voluntad, se vean afectados por los deseos fortuitos que puedan llegar a mi mente. Porque esos deseos están oscurecidos, están en tinieblas.
Hay muchas cosas que vienen a mi mente involuntariamente que depende cómo yo las trate, me hacen culpable o no. A mi mente pueden venir muchas cosas que yo puedo o darle camino y efectuarlas o apagarlas y eliminarlas. En ese sentido, vemos que el hombre en tinieblas está en esa oscuridad de sus pasiones oscurecidas, desordenadas, que le vienen a la mente, pero además no las apaga, sino que juzga las cosas en preferencia de ellas. Ve que aborrece la luz, ¿no? Está en mal y aborrece la luz. Sus preferencias están viciadas. Y la idea en este asunto es simple. Nuestros actos morales, o sea, las cosas que hacemos efectivamente, que decimos, son un reflejo de nuestra relación con las cosas buenas. En este caso, de lo que viene diciendo del Señor Jesús, de nuestra relación con la luz. Cómo pensamos, cómo sentimos, de alguna manera nos informa qué tan cerca o qué tan alejados estamos de esa luz que vino al mundo. ¿Qué implica entonces esto para los incrédulos que se engañan pensando que llevan vidas rectas? Bueno, que su aborrecimiento de la luz, indiferentemente de sus mejores opiniones sobre sí mismos, constituye la prueba fehaciente de que prefieren las tinieblas. Aunque el incrédulo diga, bueno, yo me comporto de forma correcta, doy dominio a mis pasiones, soy un asceta, me privo de los placeres del cuerpo. Aún así, si no ha aceptado al Señor Jesús, si no ha aceptado la necesidad que tiene de Dios, entonces, en sus mejores momentos, aún así muestra que prefiere las tinieblas, porque aborrece la luz. Entonces, esto puede ser justamente inferido, es decir, que el hombre, por mucho que intente comportarse bien, realmente aborrece las tinieblas, porque el motivo que da el Señor Jesús aquí del aborrecimiento, es decir, de amar más las tinieblas que la luz, es que las obras de los hombres son malas. Dice el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Sus obras eran malas. Entonces ese desorden moral del hombre, sus pasiones desordenadas, lo llevan a cometer actos reprochables que comprueban su estado de culpa. Y aún el que no comete actos que ante la moral común sean del todo reprochables, al mostrar que aborrecen a Dios, sabemos que la causa es que sus obras son malas. Es decir, que sus obras no están, como dice al final del segmento que estamos leyendo y veremos ahorita, no están en Dios, sino fuera de Dios. Que sus obras no están rendidas a Dios, sean cuales sean. Ese desorden moral lo lleva a practicar lo que no le conviene, pero probablemente lo que le satisface, lo que piensa que le conviene. Pensar que conviene algo no es lo mismo que realmente convenir. Entonces, sin embargo, hay un elemento interesante en lo que menciona el Señor Jesús. Detrás de esta práctica de lo que Él llama obras malas, de lo que Él llama el aborrecer la luz, no solamente se encuentran las pasiones desordenadas, sino también las tinieblas, la oscuridad del intelecto que impide que el hombre obedezca a su mejor razonamiento. Porque aquí hay otro estrato al que vamos más profundo, en donde debemos recordar que el hombre no se comporta de la manera en que se comporta, no está aborreciendo la luz, no está haciendo el mal por algún tipo de ignorancia. Él entiende, aún el más simple de los hombres entiende y distingue que hay bien y que hay mal. Entonces, no solo sus pasiones y sus obras, sino también su intelecto está oscurecido. Y esto lo podemos llamar algo así como la conciencia acusadora del hombre, que le da fe de su condición. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. De modo que no hay una simple ignorancia, sino que el hombre sin Dios entiende, así sea de forma incipiente, que hay mal en su proceder, que merece un castigo. El hombre naturalmente también huye de esas consecuencias indeseadas de sus acciones.
Huye porque reconoce en sus acciones que son dignas de reprensión. Porque el que piensa que ha hecho lo bueno, pues no huye de ningún castigo. Luego, si el hombre huye, si el hombre se aleja de la luz para no ser reprendido, es porque tiene la plena claridad moral para discernir que sus acciones son dignas de vergüenza. Esto es lo que claramente había identificado el apóstol Pablo en Romanos 1:32, cuando dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, todo lo que él dijo, los robos, la homosexualidad, la mentira, todas estas cosas que él había dicho allí, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. El hombre, habiendo entendido, permanece. Entonces, si hay unas pasiones desordenadas que lo incitan a hacer algo, si hay unas obras que muestran que están fuera de la luz, pero además hay un intelecto que le da la claridad suficiente para entender que aquello que hace no es conveniente, pero aún así va hacia aquello que quiere hacer. A eso le llamamos, de forma simple, hermanos, pecado. El hombre está vendido al pecado sin Cristo. Ahora, muchos no tienen por qué admitir que están en esa rebeldía. Muchos, por ejemplo, ateos, pueden tratar de convencerse diciendo: yo no huyo de Dios, porque yo ni siquiera creo en Dios, no creo en lo que ha dicho Jesús. Pero tal cosa no es más que una búsqueda vacía de justificación. Finalmente, el ateo haciendo eso huye de la luz porque se justifica pensando que no hay luz. Y no es que le falte información sobre quién es Cristo, no es que le falte información sobre el bien y sobre el mal. Es que incluso algunos niegan las categorías de bien y mal. Tienen las conciencias destruidas. Y la mayor huida de la luz, diría yo que es esa, ¿no? La del incrédulo, porque no hace más que condenarse. Aquel que se niega a pensar, siquiera darse la oportunidad de creer que hay un Dios, se niega a cualquier retribución bondadosa de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Recuerden, Hebreos, está en la peor condición el que niega hasta su existencia. Entonces esa es, hermanos, la condenación del hombre sin Dios, la misma que la nuestra antes de creer en Cristo: la resistencia a la luz, preferir el estado decadente y destruido en el que estamos, de las tinieblas, antes que la luz, porque la luz revela quiénes somos y nuestra necesidad inestimable del Señor a causa de nuestro profundo pecado. Y no hay condenación más grande que esa, la que viene por la incredulidad. Dice Pablo en Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso es lo que obtiene el hombre que permanece en la oscuridad: ira para el día de la ira. Pero el hombre, en el estado en el que está, ha recibido de Dios magnánimamente la condescendencia que por su amor ha enviado a Cristo. ¿Para qué? Para poder habilitarnos para salir de esas tinieblas, para habilitarnos para salir al encuentro de lo que en este contexto llamamos la luz, que es la misericordia divina acá. Y sobre esto quiero tratar en la segunda y última parte de la exposición del texto. Yo creo que resulta claro, hasta donde hemos visto, que cuando se dice que el hombre está en tinieblas, como si estuviera ciego, como si estuviera impotente, no se le está quitando la responsabilidad de la salvación, de la condenación, perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos dicho, sus pasiones están entenebrecidas, pero su intelecto está lo suficientemente esclarecido como para saber lo que debe hacer y aún así negarse. Entonces las tinieblas lo que describen es la lejanía del hombre respecto de Dios, la cual es voluntaria. El hombre se aleja de Dios voluntariamente. Ahora, ¿qué describe la luz? ¿Qué podemos ver aquí cuando se habla de la luz? Esa es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué es esta luz? En primer lugar, debemos entender la luz como el orden para el hombre, de modo que pueda entender el hombre su desorden. Así como la analogía que hicimos con el Génesis, donde la creación, siendo vacía y sin forma, se revela vacía y sin forma ante la luz, y posterior a la luz
se ordena. Bueno, la luz, esta luz que vino al mundo, antes de cualquier otra cosa, vino a revelar la condición de los hombres, a manifestar que están necesitados de Dios, a dejarlos sin excusa ante Dios, para que así el hombre, teniendo la luz, pueda entender qué es lo que necesita. Realmente las personas no solemos dimensionar la profundidad de nuestro pecado, no solemos dimensionar correctamente la profundidad de nuestra culpa. La mayoría creemos, por mucho que digamos lo contrario, que somos menos malos de lo que somos. Pero por supuesto, solo Dios pesa los corazones incluso mejor que nosotros mismos. Entonces es necesario que Dios se acercara al hombre, no para, como dice Jesús, Él no vino a condenar al mundo, el mundo se condena en su incredulidad. No para eso. No es que la luz muestra el pecado del hombre como quien acusa. Dios no necesita acusar a nadie. El juicio sobre nuestros pecados ya ha sido decidido. Él no vino a traer la luz como para que veamos nuestro pecado como quien nos acusa. Mira lo que has hecho, mira esto, mira aquello. Sino para que veamos nuestra condición como quien se niega a creer que está enfermo y le muestran que lo está, para que busque la sanación. Viene a mostrar la luz como un acto de misericordia. Viene a mostrar nuestros pecados como un acto de misericordia. Por eso es que la ley que nos muestra el pecado, que nos muestra nuestra imperfección, es buena. Porque no nos muestra el pecado como acusación. Nos muestra el pecado como diagnóstico para llevarnos ¿a dónde? Para llevarnos a Cristo, que es la solución a ese diagnóstico de muerte del pecado. Ahora, simplemente conocer la luz, saber que hay luz, no es lo que salva. Esto implica que esta analogía de amar más las tinieblas de la luz que la luz, es decir, significa que el hombre tiene algún tipo de relación con la luz que teniéndola, aún así no es salvo. Porque si el hombre la rehúye, significa que la conoce de alguna manera. De hecho, Pablo le dice a los judíos en Hechos que ellos se resisten a Dios. Se lo conocen, saben quién es. Más profundamente que muchos de sus contemporáneos, incluso gentiles, que sí dejaron que su corazón se llenara de Dios. Pero estos otros, que lo conocían, en términos formales, en términos informativos, se resistían a Dios. Entonces la luz sí es una visión clara de las cosas para que el hombre se entere de su estado. Y en ese sentido podemos decir que es aquello que hace que el hombre, como dije, sea inexcusable, porque al mostrársele su pecado ya no puede negarlo. En ese sentido, Dios da la luz al revelarse sobrenaturalmente en las Escrituras. Da la luz porque nos ha mostrado la verdad, pero también da la luz al revelarse naturalmente en la creación, de la cual vemos las cosas invisibles de Dios, según Pablo. Y principalmente el Señor, y este es el elemento más importante en el discurso del Señor Jesús, el Señor da la luz al revelarse en Cristo. De modo que la luz, en ese sentido, deja de ser un simple concepto de un estado y está relacionado aquí a una persona. La luz es Cristo quien vino al mundo. Y de eso viene hablando. No es una novedad, ¿no? Por ejemplo, en el inicio del Evangelio, el apóstol Juan dice que en el Verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el mismo relato, cuando el Señor dice que el Hijo del Hombre necesita ser levantado, se está refiriendo a Él. Es decir, en toda la progresión que Él está haciendo, está llevando a Nicodemo, nos lleva a nosotros y lleva a cualquiera que lea las Escrituras a reflexionar en que en Él se halla la salvación. En Él se halla la posibilidad del nuevo nacimiento. En Él se halla la regeneración. En Él se halla la puerta al reino, la entrada, la ventana, para usar la analogía de ver. La ventana al reino se halla en Cristo. El Señor Jesús no estaba aquí divagando y dando conceptos misteriosos. Ya le había dicho que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Ya le había dicho que todo se concentraba en Él. Y ahora dice que en la luz está la salvación, es decir, en Él. No dejando lugar a dudas para nadie, ni para sus contemporáneos judíos, ni para
ningún religioso de hoy que cree en alguna especie de pluralismo religioso, que piensa que hay muchos caminos para llegar a Dios. No, él no deja ninguna de esas cosas a la libre interpretación. Él es la luz. Y solo en la luz, que es Cristo, se puede ser salvado. No hay ninguna otra salvación, ni ningún otro lugar en donde conseguirla. Pero además, en el contexto de sus palabras, también podemos andar en la luz. Es decir, estar en una especie de estado. Así como el hombre está en el estado de las tinieblas, nosotros estamos en el estado de la luz. Y así como al hombre en tinieblas, eso afecta a su ser, a nosotros de alguna manera afecta a nuestro ser estar en la luz, porque es un estado que nos capacita para superar las miserias de las tinieblas. Por ejemplo, si dijimos que en las tinieblas nuestras pasiones, nuestro intelecto y nuestra conciencia, nuestro sentido moral, están todos inmersos en el pecado, de forma tal que se les llama precisamente tenebrosas, oscuras, entonces la luz nos saca de ese estado tenebroso, de ese estado de oscuridad. La luz, que es Cristo, ilumina nuestro entendimiento. Dice Pablo que ya no tenemos nuestra propia mente, ¿no? Sino que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos identificamos de tal modo que nuestras pasiones van sufriendo una metamorfosis para ser más como Cristo. También nos dispone a hacer el bien, a juzgar rectamente las cosas. Nos renueva, de modo que la vergüenza de nuestro pecado, al ser iluminada, no se mantiene en vergüenza, no nos ilumina para avergonzarnos y ponernos en una esquina y decir, miren, este ha pecado. No se nos ilumina para crucificarnos y que todo el mundo pueda vernos, sino más bien para que en el reconocimiento de esa vergüenza sea quitada, sea limpiada en Cristo. Se nos ilumina para que podamos recibir de la luz la regeneración. Cristo vino a un mundo de tinieblas, pero no vino a participar de las tinieblas, sino lo contrario, a que los que están en tinieblas participaran de la luz y así gozar de los beneficios de la luz. ¿Qué cuáles son? Creo que han quedado claros suficientemente, pero dedicaré un pequeño espacio a decir cuáles son esos beneficios. Sabiendo que Cristo es la luz, un claro beneficio es, por supuesto, su salvación. La salvación que solo Él nos provee. Su verdad, el conocimiento pleno de Dios, su poder, su obra. Y todo esto está lejos, esta luz está lejos de ser dañina para nosotros. Por lo que no hay que tener temor de ir a ella. Cuando se lee, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, puede cometerse el error de pensar que esta luz parece suponer alguna especie de sufrimiento, porque temo que sean reprendidas. No, nadie quiere ser reprendido. Pero esto no es así. Estas obras reprendidas no son las de aquellos que han puesto su fe en Cristo. El creyente que va a la luz y acepta la luz y recibe la luz y permanece en la luz, no va a ser castigado. No va a que los reprendan. Nosotros de hecho rechazamos cualquier noción de salvación por obras, así que vamos allá a hacer. Vamos a entregarle algo, que vea algo bello, porque estos sí temen que los reprendan. Entonces, ¿será que nosotros no? ¿Será que tenemos algo bonito que mostrarle a Dios? Claro que no, el Señor no quiere que vayamos con ninguna buena obra, porque no necesita ninguna buena obra para salvarnos, aunque sean buenas. Él es el que nos provee la vida. Entonces este diagnóstico es para el incrédulo, que viendo la luz no va a ella porque no quiere ser reprendido, pero el creyente viendo la luz va a ella porque sabe que su vergüenza no será aumentada, sino más bien que su vergüenza será quitada, que su vergüenza será borrada, que sus pecados serán perdonados, que su debilidad será hecha fortaleza, que su ceguera será dada ahora una gran visión que la eliminará. Esta frase se dice precisamente en el contexto de aquellos que huyen de la luz. Los que temen que sean reprendidos son los que huyen de la luz. No quieren ni estar cerca de la luz, porque no se entregan a ella, sino que lo único que hacen es ver su maldad. No quieren que les digan su maldad. No así quienes viendo la luz aman más la luz que las tinieblas, que es el contrario. Quienes aman más la luz de las tinieblas, ¿qué tienen? Vida. Porque la condenación es amar más las tinieblas que la luz.
Entonces, si yo amo más la luz que las tinieblas, tengo vida. Nosotros los creyentes tenemos vida, no reprensión, no condenación, no castigo. Todo eso es adecuado a nuestros pecados, pero todo eso se satisface en Cristo y no en nosotros. Porque el castigo por nuestro mal lo recibe Cristo. Y Él nos entrega gratuitamente la virtud, el regalo de la salvación. Entonces, el creyente en la luz no tiene ansiedad y terror. Y este es otro elemento, otro provecho de la luz. Primero dije que era la salvación, el más claro de todos. Pero además tenemos paz. No deberíamos tener ansiedad ni terror. Yo sé que hay cristianos que pueden padecerlo, pueden padecer inseguridad incluso de la salvación, porque así somos nosotros, hombres de poca fe. Habiendo abrazado la fe en Cristo y sabiendo que todo aquel que en Él cree no se pierde más tiene vida eterna, aún hay algunos que sufren y temen por caer de esa vida. Pero al menos lo que se nos entrega no es eso, más bien se nos entrega paz, libertad de cualquier ansiedad, de cualquier terror de Dios, porque ya no somos sus enemigos, tenemos paz y salvación por parte del Señor, porque Jesús lo que nos impone no es dureza, no es un peso incargable, sino que Él dice que aquello que nos impone es una carga ligera, un yugo fácil con el que nos guía. Obsérvese la forma de expresión del Señor. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí hay un punto muy relevante, para que no cometamos el error de pensar que hay una contraposición entre buenas obras y malas obras. El hombre se ha condenado por su maldad, es verdad. Pero el que se salva no se salva porque ya no tiene malas obras. Ese no es el contraste que se hace aquí. No hay una comparación en el texto entre hacer el mal y hacer el bien. Hay una comparación entre hacer el mal y practicar la verdad. Es decir, no es entre no pecar y pecar, sino entre no pecar y permanecer en la mentira y eventualmente poder pecar, pero practicar la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. El contraste aquí no está entre el desempeño moral del incrédulo y el del creyente. Está entre la incredulidad del incrédulo y la fe del creyente. Esa es la distinción. Porque cuando el creyente tiene fe, ya no se habla de buenas obras, no, sino para que sea manifiesto, no sus malas obras, sino que sus obras están en Dios. Por lo tanto, las buenas serán premiadas como merecen y las malas serán perdonadas en Cristo. De cualquier manera, todo lo que haga está en Dios. Y esa es la diferencia del hombre que permanece en la luz frente al hombre que permanece en las tinieblas. Mientras una cosa está asociada fuertemente a las acciones, es decir, las malas obras, la otra está asociada fuertemente a las convicciones, es decir, la fe. Y eso es lo que nos salva. La fe en Cristo, nosotros creemos eso. Sola fe. Solo Cristo. No hay nada en nosotros que aporte para ser salvados. Por supuesto que el Señor desea que seamos fieles discípulos suyos, pero lo que principalmente nos enseña en esta porción es que su salvación es pura y completamente por gracia. Y no debemos guardar una conducta que nos haga merecedores de Cristo, como si hubiera algún requisito adicional. Tan solo con la fe, tan solo acogiendo lo que dice acá el Señor, la verdad, practicando la verdad. Y no hay verdad más plena en este mundo que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es decir, es el acceso, es aquello que debemos confesar y es lo que nos despierta de nuestra muerte espiritual. Él nos ha salvado y cualquier cosa virtuosa que podamos hacer luego de eso será en Él y para Él. Como dice Jesús en el 21, serán cosas hechas en Dios, pero porque ya están en Dios. No hemos entrado a estar con Dios por nada que hagamos. Entonces, por eso el que no cree en Él ya ha sido condenado. Porque no hay ninguna cantidad de esfuerzo que nos saque de nuestra condenación, sino que su obra, la obra de Cristo, es la única suficiente para salvarnos. Y la única vía para beneficiarnos de ella es la fe en Cristo Jesús.
quién es Señor nuestro, quién es misericordioso para perdonar, como diría Juan el apóstol también en una de sus cartas. De modo que, hermanos, corramos a la luz, permanezcamos en la luz, para que recibamos de Dios la salvación y la bienaventuranza eternas, como dice Efesios, si no me equivoco, preparadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, desde la eternidad, para que todo aquel que cree en el Hijo no se pierda, para que todo aquel que cree en el Hijo coseche esa salvación y esa bienaventuranza, no por los méritos del hombre, sino por los méritos solamente de Cristo.